Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Ahorita va a salir toda madre, vas a ver. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por atender esta conferencia. Sabemos que son días ya difíciles, pero de verdad les agradecemos mucho que estén aquí. Es un tema muy importante que ha surgido en los últimos días, un tema que afecta a muchas familias mexicanas y bueno, como siempre, este Senado está abierto a las demandas más importantes de la población. Tenemos a un grupo de ahorradores defraudados de FICREA que nos acompañan esta mañana. Les informo que ayer tuvimos una primera reunión de acercamiento con algunos de ellos y acordamos empezar a tomar desde el día de hoy algunas acciones que vamos a anunciar al final. Antes de que arranquemos, quiero pedirles a todos quienes nos acompañan el día de hoy aquí que nos presentemos y posteriormente daríamos la palabra a 4 de ellos que van a hablar en representación de todos los ahorradores de FICREA. Entonces vamos pasando el micrófono y nos vamos presentando, por favor. Buenos días, mi nombre es Claudia Velázquez, ahorradora defraudada por FICREA. Alma Leticia Reyes, ahorradora defraudada por FICREA. Graciela Pérez Rivera, ahorradora defraudada por FICREA. Hola, Otón Balcázar, ahorrador defraudado por FICREA. Buenos días, un defraudado más, Enrique Gracia. Buenos días, Jorge Montes de Oca, defraudado de FICREA. Carlos Robledo, defraudado por FICREA y por las instituciones que supervisan el sistema bancario mexicano. Erasto Pimentel Rojas, igual que mi compañero, defraudado por el sistema y también por FICREA. René Castillo, defraudado por el sistema financiero mexicano y por FICREA. Julio Rodríguez, defraudado por las autoridades del sistema financiero mexicano. Buenos días, Esteban Macías Negrete, igualmente ahorrador y defraudado por FICREA y por las autoridades. Por favor. Buenos días, Adán Herrera, defraudado por el sistema financiero mexicano y por las autoridades que deberían de supervisar ello. Buenos días, Mario Paredes Aguilar, defraudado por FICREA y decepcionado por las autoridades que regulan el sistema financiero. Bueno, sean todas y todos bienvenidos. Vamos a darle la palabra al señor Jorge Montes de Oca. Me voy a permitir leer una carta y ojalá llegue a los sentimientos de todos y cada una de las personas que nos oyen, de los cuales solicitamos su apoyo. El día 27 de noviembre del año en curso, el señor presidente Enrique Peña Nieto, en su discurso referido a los estudiantes de Ayotzinapa, señaló que está indignado y agraviado por tales acontecimientos. No creemos que el problema por el que está atravesando la SOFIPO FICREA y sus ahorradores le cause alguna alegría, pues en este problema se está perjudicando aproximadamente a 30,000 personas que dependemos de nuestros ahorros que fueron depositados en la empresa antes citada, la cual en todo momento, de acuerdo a la ley, fue regida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El señor presidente Peña Nieto habló de la injusticia, de la debilidad de las instituciones, señala que debe de haber seguridad y un Estado de Derecho para superar la inseguridad, la impunidad y la corrupción. Que es momento de unirse y no de dividirse, de construir, no de destruir, de fortalecer las instituciones, no de debilitarlas, que somos una sociedad con dignidad, valor y solidaria, que es momento de dar soluciones, que somos una sociedad que dice ya basta, que México debe de cambiar para que exista un pleno Estado de Derecho. Sin embargo, tal parece que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no comulga con esa política del primer magistrado.
puesto que lo que le preocupa es la desaparición de FICREA, no tomando en consideración que es la responsable de las supuestas irregularidades cometidas por la institución financiera intervenida. Dado que de acuerdo a lo que establece el artículo 120 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, tenía la obligación de revisar, verificar, comprobar, evaluar actividades, operaciones, organizar funcionamiento, procesos de los sistemas de control, de administración, de riesgos y de información, así como el patrimonio, la adecuación del capital a los riesgos, la calidad de los activos y en general todo lo que pudiendo afectar la posición financiera, económica, contable, administrativa y legal, conste o deba constar en los registros, a fin de que la SOFIPO se ajuste al cumplimiento de las disposiciones que la rigen. La comisión podrá investigar hechos, actos u omisiones de los cuales pueda presumirse la violación a la ley. Las investigaciones podrían ser ordinarias y especiales. El artículo 121 del ordenamiento invocado en su segundo párrafo señala que las medidas en ejercicio de esta facultad son preventivas y correctivas para preservar la estabilidad y solvencia de la SOFIPO. En consecuencia y con fundamento en lo que establece los artículos antes citados, la Comisión Nacional Bancaria es la responsable de que la institución financiera ahora intervenida no operara con ninguna irregularidad a las que se ha referido, especialmente con la relacionada a la sociedad anónima Lehman Trade, empresa con la que ha tenido relaciones comerciales prácticamente desde que se fundó, por lo que en consecuencia tenía conocimiento de dicha comisión de tales relaciones, por lo que se puede considerar que estamos ante un acto consentido, que en su estricto sentido jurídico consiste en el consentimiento al acto y resultado de consentir, es decir, de aprobar la concreción de algo, de condescender, de tener por cierto algo, de otorgar, de permitir, de admitir, de tolerar o soportar una determinada condición. Por esta razón es que la Comisión Nacional Bancaria resulta ser la única y directamente responsable de la situación actual que presenta FICREA y consecuentemente tiene la obligación de enmendar la falta de cuidado en la estricta observación de sus obligaciones como autoridad reguladora, debiendo buscar soluciones a favor de los ahorradores que confiamos nuestro patrimonio en una empresa que supuestamente revisó, verificó, comprobó, evaluó y hasta recomendó. Señores representantes de las autoridades, si nos están oyendo, les queremos pedir y recordarles que la dignidad humana es un derecho fundamental intangible y que los poderes públicos tienen el deber de respetarla y protegerla. No pisen la dignidad de quienes con trabajo hemos depositado nuestro patrimonio en el sistema financiero mexicano. De acuerdo a lo que establece el artículo 39, les recordamos que nuestra Carta Magna señala que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Por lo tanto, solicitamos se castigue a los responsables de FICREA y se llegue al fondo del caso del fraude de los ahorradores y clientes de la SOFIPO. Asimismo, también solicitamos se castigue a toda autoridad que sea corresponsable de dicho fraude, que no haya impunidad. Se solicita que las autoridades, para que garanticen la devolución y las inversiones, debe de quitar la inquietud, así como defender a nuestros compañeros ahorradores y a los distintos grupos parlamentarios de los diputados federales y senadores. Les solicitamos su apoyo, porque son representantes populares que les debe de preocupar el sistema financiero del país, siendo también preocupante que la autoridad, si cometió errores, y me refiero a la Comisión Nacional Bancaria, espero que sea un error el que le sucedió, pero que no sea una complacencia de la misma en relación a la empresa FICREA, porque de ser así, esto sería una crisis en todas las instituciones bancarias. La corrupción y la impunidad son temas que laceran y lastiman al desarrollo, razón por la cual se ha propuesto por nuestras autoridades el Sistema Nacional Anticorrupción,
que no sabemos cuándo vaya a operar. Y es de suma importancia que el Poder Ejecutivo ponga de su parte, así como el Judicial, para determinar la responsabilidad de las personas involucradas. Por último, nada más les quiero decir que el juez 11º de distrito en materia administrativa, Agustín Tello, admitió un amparo promovido por el señor Rafael Antonio Olvera Mezcua, socio mayoritario de FICREA y presunto responsable de fraude en contra de los ahorradores de esta SOFIPO. Al mismo se le negó la suspensión provisional contra las autoridades como acusado del desvío de 2.700 millones de pesos. El amparo se promovió el día 21 de noviembre pasado. Ese juez citado resolverá el viernes próximo si concede la suspensión definitiva, lo que será improbable, pues el recurso se promovió cuando la intervención estaba consumada. La audiencia de ley es para el día 7 de enero próximo, pero es casi seguro que se ha desechado el recurso porque el día 19 de diciembre la SOFIPO pasó de la intervención gerencial a la liquidación, lo cual deja sin materia el juicio de amparo que promovió. Situaciones que, como ustedes pueden ver, como que se van conjugando, ¿verdad? Y todo en detrimento de los ahorradores. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a Erasto Pimentel. Son las manos libres. Buenas tardes y agradeciendo este momento que nos presentan. Yo quiero manifestarles que nuestra lucha está basada precisamente en lo que ya se cometió, en la justicia de cobrar nuestro patrimonio. En este camino hemos ido a las primeras instancias, que son las instituciones que supuestamente nos debieron proteger, supervisar y defender. Y desgraciadamente de estas instancias solo hemos tenido tres cosas. Hemos tenido mentira, hemos tenido traición y hemos tenido a la mesa una propuesta que no cumple con nuestro objetivo que le planteamos desde un principio y nuestra necesidad de recuperar nuestro patrimonio. Todo lo que yo establezco aquí está documentado y tenemos las pruebas fehacientes que lo pueden demostrar, y yo reto que cualquiera de las autoridades que quiera desmentirme lo haga a través de desmentir lo que ellos mismos han firmado. Firmaron acuerdos que establecían que no se iba a dar ninguna noticia antes que a nosotros, al menos con 24 horas. Acuerdo firmado por el señor González Aguaré y el señor Mario Di Constanzo, el cual, como todos ustedes saben, no fue así, porque el día que estaba citado a tener una junta de avance del trabajo del interventor, el señor salió a los medios, dio la noticia de liquidación y a nosotros ni la cara nos dio ese día. Eso es mentira. Es mentira también lo que firmó en el acuerdo. Firmó en un acuerdo que iban a estar trabajando para encontrar una solución definitiva que atendiera a preservar nuestro patrimonio al 100%. Está firmado y escrito por el señor Mario Di Constanzo y el señor Jaime González Aguadé. Acuerdo que, como tal, ustedes ven, la liquidación no se alinea a este acuerdo. Hay un evento muy dramático todavía, porque el señor González Aguadé y el señor Mario Di Constanzo, ante una audiencia como de 500 personas afuera de las instalaciones de la Conducef, salieron a comunicar el 12 de diciembre a todos los ahí presentes, más o menos estas palabras, y está el video que lo respalda para que no piensen que yo lo invento o que ahí pusimos a un doble de estas dos personas. Salen a decirle a la gente, no se preocupen, no va a haber liquidación, estamos trabajando para proporcionarles la solución que atienda a la necesidad de recuperar su patrimonio. Aún con esta declaración, estas autoridades incurrieron en la mentira y en la traición, porque al final lo que hicieron fue precisamente lo que ya nos habían dado la esperanza de que no iba a suceder. La gente está enardecida, quizás más, porque tuvieron a la luz la esperanza de recuperar el patrimonio, no prometida por nosotros o por alguien, directamente por las autoridades,
directamente por las personas que sabemos y como estamos declarando, metieron las manos en esto, directamente por aquellos que fueron omisos, en el mejor de los casos, negligentes, incompetentes, y en el extremo más fuerte, hasta coludidos, porque si revisan bien la información, van a ver que el crecimiento de FICREA en este año, de alguna manera, sucede en forma exponencial, donde hay una captación casi al 50% de lo que venía haciendo. Además de esta omisión anterior de años, donde la empresa viene operando por años con un modelo de negocio que aparentemente está fuera de legalidad y no hay ningún señalamiento, ellos hacen una intervención en marzo, donde encuentran irregularidades, pero no se comunican. Exactamente el periodo donde el incremento de la captación se va al 50% y ellos ya sabían que había irregularidades. Todas las personas hacemos investigación de las instituciones donde ponemos nuestro dinero. Mentira que nos fuimos acercando por el concepto de que pues aquí hay más interés y no vimos que era el interés que estaba fuera de mercado, porque ni siquiera está fuera de mercado. El interés que les marcan a ustedes de ese 10%, señores, lo obtienen aquellos que aportan capitales mayores a 5 millones en un plazo de un año. La mayor parte de la gente con sus 200,000, 300,000, 400,000 pesos no tienen acceso a esos intereses. Lo que pasa, manipulamos así la información. Entonces nosotros hemos recibido solo esas 3 respuestas de estas personas. Son las primeras instancias en las que estuvimos confiando y en las que estuvimos esperando la solución, porque sabemos que son responsables. Nosotros no estamos reclamando como si hubiéramos perdido o alguien nos hubiera engañado por un carro. Estamos reclamando porque tenemos la confianza en lo que se supone hacen las autoridades. Patéticamente hemos recibido respuestas hasta de la misma gente que nos dice, es que ustedes debieron haberse dado cuenta que ahí había un fraude. Ayer mismo recibimos una respuesta así de un vicepresidente de la comisión. ¿Cómo es posible que tengamos ese tipo de respuestas? Yo sí se los voy a decir, señores, porque a nosotros nos consideran ciudadanos de segunda. ¿Cómo es posible que agarro, firmo y hago lo contrario solo a personas a las que no pueden tener un valor? Pero yo les voy a decir, nosotros podemos estar en riesgo de perder nuestro patrimonio, pero no perdemos la dignidad. Y estos funcionarios, lo primero que perdieron con esto fue la dignidad. Yo quiero preguntarme con qué cara el señor Aguade va a decir, no, esto es mentira de lo que están diciendo. Pues supongo aquí públicamente que demuestre que no firmó cosas que no los dijo. Obviamente alguien va a decir, ¿lo presionamos? Al señor no, al señor se le dejó actuar. Es lamentable ver este tipo de actitudes cuando estamos en una situación donde lo que más necesitamos es confianza en las instituciones, pero nos damos cuenta que a medida que nos acercamos descubrimos la gran realidad. Son las personas que están ahí para servir a la sociedad y se sirven de la sociedad. Esto no puede continuar así. Yo la verdad sí también estoy decepcionado, pero no me va a desmotivar a seguir luchando, a seguir. Y yo les dije en mi primera presentación en la mesa de trabajo, señores, yo voy a hacer que mi objetivo junto con el grupo lo logremos, de recuperar mi patrimonio, con ustedes, sin ustedes o a pesar de ustedes, porque sabía que esto no iba a ser fácil y entonces estamos ahora en el camino a pesar de ellos. Quisiera así encontrar instituciones que estuvieran con nosotros para lograr la justicia que estamos esperando. Y quisiera también que a la sociedad se le dé la oportunidad de entender cuál es nuestra situación. Gracias. Le damos la palabra ahora a Otón Balcázar. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto volveros a saludar a muchos de ustedes. Como comentábamos, las circunstancias en las que dio la intervención, la información que emana de la intervención es una información disímbola, opaca y llena de incluso errores aritméticos. Les comento cuáles son. La autoridad declara que intervino en tiempo y forma. Quiero comentarles que de 2012 a 2013 la captación de FICREA aumentó
de 700 millones a 2.321 millones. Una cifra exorbitante. Ahí todavía no se habían preguntado qué estaba pasando. Interesante. Del año 2013 a marzo del 2014, donde ellos dicen que empiezan sus sanciones e indagatorias, crece de 2.321 a 3.101 millones de pesos. Pero lo más alarmante, ya en su proceso de investigación, permiten que los ahorradores invirtamos, llevando a la SOFIPO de 3.101 millones a 6.240 millones. ¿Dónde está, licenciado Jaime González Aguadé, su dicho de que actuó en tiempo y forma? Que esto no fue una omisión. Su dicho sí es real, que actuó en tiempo y forma para liquidar a la empresa y calcinar a los ahorradores en un tiempo récord de 1 mes y 15 días, donde dice usted que su interventor logró evaluar todas las condiciones que llevaban a la quiebra y a la liquidación a la empresa. Y lo dice usted muy bien y muy claro. El comité de ahorradores es el que tomó la alternativa y la decisión. Comité de ahorradores que está formado por ciudadanos y gente del mercado de SOFIPOS, que obviamente validaron la información del interventor para tomar su decisión. Como se lo pregunté ayer claramente a la gente de la Comisión Nacional Bancaria, ¿cómo se atrevieron a sacar a la Junta de Gobierno información opaca y disímbola para una toma de decisiones tan importante de una empresa financiera que marca errores y omisiones en el proceder de las autoridades? Yo no entiendo también cómo la gente de la Junta de Gobierno tomó esa determinación. Por otra parte, quiero comentarles que aunado a las cifras de crecimiento de la empresa, hay muchas cifras alegres. Resulta que con el tiempo, la intervención se dio el día 7 de noviembre, pero la PGR ya estaba investigando desde el 17 de octubre, información que nos da su coordinador de operaciones en esa investigación. Entonces no entiendo que si ya estaba actuando la PGR en octubre y desde noviembre la Comisión Nacional Bancaria, ¿cómo permitieron que salieran 470 millones de pesos del 3 al 6 de noviembre? 3 días y 1 día antes de la intervención. Pareciera que el señor Olvera tiene una bola de cristal y adivinó o predijo que lo iban a intervenir. Por otra parte, hay otras cifras muy desconcertantes. Nos informan a principio de la intervención que contemplaban ellos 6.300 ahorradores. A la mitad de la intervención, al final de la intervención, el viernes 19, nos comentan que nos ofertan una cantidad de 1.000 millones de pesos por el total de los activos financieros. Activos financieros que tienen un valor de casi 6.000 millones de pesos. Entonces, si no está en remate o venta la situación, pues no podemos entenderlo, pero grave error ahí. Nos comentan que dada su contabilidad de clientes, se cuenta con una cartera de 6.848 clientes. Situación disímbola con la primera cifra que nos dieron, 6.300 ahorradores. Más aún, este día 22 de diciembre nos entregan un reporte del interventor que dice: timbramos e imprimimos 7.300 estados de cuenta de ahorradores. ¿Qué significa? Que se ve a leguas que el número de ahorradores y la base de ahorradores crecieron ficticia o simuladamente dentro del periodo de la intervención. Por otro lado, si tomamos en cuenta que los activos financieros los bajan de 5.000 a 1.000 millones, pues entonces ya casi no hay nada que repartir, porque hay más personas a las que se le debe de repartir dinero y menos activos financieros. A eso nos referimos con la opacidad e incapacidad de la autoridad de hablar con verdad ante sus ciudadanos. Gracias. Vamos con Carlos Robledo.
Muchas gracias. Quisiera dar como pauta que estoy muy orgulloso como mexicano que ahora que estamos sufriendo una crisis, una actitud desfavorable de las autoridades y que nos echan la culpa, nos unimos como mexicanos. Los representantes que ustedes ven aquí de ahorradores no nos conocíamos, somos gente que piensa que tenemos una carrera, particularmente yo soy contador público con maestría en finanzas, licenciados en economía, con varios maestros, y nos unimos espontáneamente ante una injusticia que no debemos de permitir aquí en México. Y les voy a decir un punto y que queda muy claro del proceso de injusticia, pues se reclama que FICREA es quien defraudó. Sin embargo, con conocimiento, desde 2012, las autoridades financieras que sustentan el sistema financiero conocían que FICREA nada más es una ventana de un grupo de operación, y ese grupo de operación no se ha difundido. Es un grupo que se llama Lehman Trade, que es una empresa dedicada al arrendamiento, y Baus & Hartman, y una serie de inversiones complementarias. Bien, lo que dicen que se hizo en FICREA y que no hay transparencia, resulta que hasta en la Bolsa Mexicana de Valores hay documentación expresa de que FICREA era la ventanilla de captación y que los recursos realmente se destinaban a Lehman Trade. ¿Y qué resulta? Primero, de este grupo el accionista mayoritario es uno con el 99%. La autoridad financiera, grandiosa autoridad financiera, se dedica a concentrar y a encerrar a la ventanilla de captación, es decir, por donde entra el dinero. Resulta que la cierran y ya se murió la empresa, pues ya no hay forma de que entre, pero se les olvidó una cosa: descuidaron que el dinero inmediatamente y con conocimiento de ellos se transmitía a Lehman Trade y se transmitía a Baus & Hartman. Y nos dan como respuesta, ahora que nos reunimos y que estábamos discutiendo con la autoridad, la forma en que ayudábamos todos a ofrecer una forma de solución. Cuando nos estaban discutiendo, nos presentan un reporte en donde dicen: señores, les quiero decir, los 2.700 millones de pesos que se generan en el ilícito, estos 2.700 millones, primero les tengo que informar, este ilícito se da no en FICREA, sino, voy a dar lectura a tres puntos que nos reporta el interventor. Dice: entre el 3 y 6 de noviembre salieron de la tesorería de FICREA por concepto de pago de gastos a comprobar a Baus & Hartman, empresa del mismo dueño. Y curiosamente, como decían, 5 días antes de la intervención, y no controlaron esta empresa. Bueno, ¿qué autoridades tenemos? Y conocen que es el mismo socio. Entre septiembre y octubre efectuaron transferencias a Monca Comercial del orden de 1.500 millones de pesos bajo la misma mecánica. Este es el diagnóstico del interventor gerente. Bajo la misma mecánica, vía Lehman. Hombre, que la financiera no tenía su propia tesorería. No tenía su propia tesorería. Lo están reconociendo aquí, es vía Lehman. ¿Quién hizo el fraude? Lehman. Que hablen con transparencia y claridad. ¿Por qué? Está diciendo solo que Monca no daba arrendamiento. ¿Quién le dio el dinero a Monca? Y aquí lo están diciendo ellos, se lo dio Lehman. En este periodo ya no fueron enviados recursos a Lehman para operar arrendamientos por créditos concertados en FICREA. Desde fines de 2013 y hasta el mes de agosto de 2014 fueron
trasladado cerca de 1.200 millones al Lidman para arrendamientos que no fueron formalizados. Por favor, no estamos con una comisión de primaria. No pueden llegar y decirnos que de 2013 a agosto de 2014 a la Comisión Nacional Bancaria se les olvidó checar que tuvieran documentos, que hubiera operaciones que lo sustentan. ¿De qué se trata? Pero cuando nos dan esta información, en ese momento fue el día en que cerraron FICREA y liquidaron FICREA. ¿Para qué? Para que ninguna de estas observaciones pasara al público, porque no tenían forma de sustentar sus cifras. Entonces, ya desapareció la respuesta cuando les dijimos, denos la lista de los 2.700 millones de fraude, ¿en dónde están? ¿Quiénes fueron? Lo único que dijeron, pues se los pasamos al Lidman, no hay lista, nos quedamos callados y por eso decimos que a FICREA la defraudaron, pero no nos defraudaron los de FICREA, nos defraudaron nuestras autoridades responsables de la vigilancia. En otros temas de materia de cifras, lo que deseo comentar es que empezaron en esta parte de información, empezamos con una cartera de 6.300 millones. El interventor gerente nos dice que están concertados principalmente en 300 contratos de crédito que iba a investigar y tomó 2 semanas su investigación. De esa investigación dijo, de esos 300, aproximadamente el 90% están sustentados con contratos y con operaciones de crédito. Esta cifra, cuantificada con los porcentajes y sobre la base, da 4.524 millones. Esta era la cifra de cartera a la que nos decía el interventor gerente en una de las hojas. En otra de las hojas nos dicen, bueno, vamos empezando a platicar sobre base de 3.200. ¿Cómo? Por un lado me dices que son 4.500 la cartera y vamos a empezar y te ofrezco una liquidación en base a 3.200. Y nos presentan un reporte de liquidación que efectivamente, y se encuentra aquí detallado, en donde empiezan por los 3.200, pero ofrecen 1.000 por esos, porque hay riesgos de que esa cartera que ellos mismos diagnosticaban que estaba perfectamente sustentada, no la podían tomar más que en 1.000 millones. ¿De quién es el negocio? Es todo. Y para cerrar le pediría a Enrique Gracia que nos hiciera un breve resumen. Gracias, senador. Bueno, antes que nada quisiera yo públicamente agradecer al senador Mario Delgado la amabilidad de abrirnos la puerta para poder comunicarles a todos ustedes lo que está pasando con esta sociedad. Quiero agradecer, por supuesto, también la presencia de todos ustedes que nos acompañan en esta ocasión. De manera muy breve y sin pretender cubrir todo lo que se ha expuesto aquí, quisiera yo decirles que en un principio escucharon ustedes el mensaje que queremos dirigir a los mexicanos, en donde claramente se expuso tanto el sustento legal como la traición que están sufriendo nuestro Poder Legislativo y el señor presidente al encontrar en esta operación una falta de respeto total a las leyes bancarias y a las palabras del presidente referentes a la confianza. El caso de nosotros, se trata de un mexicano normal que confió en las instituciones, que confió en las autoridades y que puso su dinero, puso su patrimonio en estas y hemos sido defraudados sin razón alguna. Quisiera dejar perfectamente establecido que el fraude no lo cometimos nosotros. El fraude se lo cometieron a la Comisión Nacional Bancaria, que permitió que se operara en esas condiciones, y a FICREA, por supuesto. Pero el fraude no lo cometimos nosotros. Escucharon también una serie de cifras, una serie de razonamientos numéricos que para ser más claros necesitaríamos entrar con toda la profundidad del caso para que quedara perfectamente establecido. Sin embargo, creo que sí se alcanzó a transmitir el hecho de que en el momento en el que se nos proporcionaron solo algunos números, muchos de ellos carentes de sustento,
encontramos irregularidades que de ninguna manera tuvieron respuesta de parte de las autoridades para dejar clara la situación de esa sociedad. No encontramos al final un motivo sólido, un motivo sustentado para llevar a la liquidación a esta sociedad. En conclusión, en esta parte, pensamos que fue una decisión tomada sin base alguna, muy a la ligera y que, por supuesto, no contempló la realidad de la afectación que le estaban haciendo a 6.500 familias. 6.500 familias que en su totalidad pudiéramos representar aproximadamente 30 o 35,000 gentes. Todo esto, señores, pues nos lleva a una breve conclusión. Podemos afirmar que nuestra confianza en las autoridades financieras, en las autoridades competentes, no existe más. No podemos recomendar a este país como un lugar propio para invertir. No podemos recomendar este país para un lugar en el que nuestras propias familias puedan depositar su confianza. No podemos confiar en que la justicia llegue a nosotros, y es lo único que peleamos, justicia para todos aquellos que depositamos en esto nuestra propia confianza. Sobra también decir que con todo lo que han hecho estos señores de la Comisión Bancaria y de Valores, no han hecho otra cosa que poner en tela de juicio todas aquellas palabras del presidente cuando habla de confianza, cuando habla de la recuperación de la confianza cotidiana. Señores, la confianza en México y en las autoridades en este momento no existe. No existe el PRI, no existe el PAN, no existe el PRD, no existe nadie en quien se pueda creer. Gracias, Enrique, y pasamos la palabra también a Julio Rodríguez. Muchas gracias, senador. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, a mí me tocó hablar y tocar el tema de lo social. Quiero empezar a decirles que a raíz de este problema, o desde el origen de este problema, 3 adultos mayores, compañeros nuestros, han fallecido. Una mujer perdió a su bebé el 19 de diciembre, que nos amanecimos ahí en Conducef. Bueno, quisiera yo hacer un poco de antecedentes. Quisiera yo comentarles que hasta el día en que la autoridad financiera decidió intervenir a FICREA, esta institución no le había fallado a ninguno de los miles de ahorradores que tenía. Eso es importante destacarlo. ¿Cómo llegué ahí? Nada más a manera de ejemplo. Una persona me invitó que trabajaba en Santander desde el 2007, me invitó, yo no conocí a Olvera, ni a su gente, ni a nadie. Muy bien, eso nada más como antecedente. Para continuar, debo decirles que efectivamente todos nosotros hemos sido defraudados, pero ese fraude lo cometieron las autoridades financieras mexicanas en contra de todos nosotros. La autoridad intervino a FICREA argumentando lavado de dinero que no han acreditado. Ya la empresa intervenida se dice que cometió un fraude y que hay un boquete financiero, que tampoco han acreditado. Es muy curioso y llama la atención de todos nosotros que, sin haber nadie en la cárcel, ni siquiera una orden de presentación, ni mucho menos de aprehensión, ya existamos más de 6,000 familias y más de 30,000 seres humanos afectados por un fraude que todavía no se califica, sin nadie en la cárcel, sin ningún proceso abierto, sin ninguna sentencia, sin arraigo alguno. Bueno, para continuar con ello, déjenme decirles que desde el principio tratamos de hacer las cosas de buena fe, como hemos sido ahorradores mexicanos de buena fe, confiados en un sistema financiero mexicano y en las autoridades que si hubieran sido tan estrictas para cumplir la ley como lo pretenden hacer ahora con nosotros, si hubieran sido tan estrictos para obedecer la ley en todas las tareas que les eran obligatorias para regular, fiscalizar, auditar, etcétera, etcétera, a esta institución financiera, no estaríamos aquí. Si hubieran
honrado todas sus obligaciones y utilizado todas sus facultades para vigilar a esta y a cualquier otra institución financiera, nosotros no estaríamos aquí. Pues bien, esa conducta nuestra como ahorradores de buena fe y esa actitud de resolver esto por la derecha de una manera cordial, sin buscar agravios para nadie y para nada, simplemente enfocándonos en recuperar lo que es legítimamente nuestro, lo que es nuestro derecho de acuerdo a los derechos humanos y a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el derecho que tenemos al patrimonio, a la propiedad, etcétera, etcétera, que todos ustedes conocen muy bien. Pues bien, las autoridades financieras nos estuvieron alentando la esperanza conforme se acercaban estas fechas tan importantes para todos nosotros. No dejaban de decir que posiblemente saliera un regalo navideño. Bueno, ya vimos cuál es el regalo navideño que nos han dado. El engaño, la puñalada por la espalda. El día que teníamos pactada la reunión, el 19 de noviembre, a las 11 de la mañana, Jaime González Aguadé nos madrugó, declaró en liquidación a FICREA a las 9 de la mañana del mismo día. Nos dejó plantados en la Conducef, no se presentó, ni él ni nadie de su dependencia, no se presentó el interventor, no se presentó la PGR, no se presentó nadie más que el titular de la Conducef. Ese día fatídico en que nos amanecimos ahí, murieron 2 seres humanos. Señores, las leyes que pretenden aplicar para todos nosotros a rajatablas, como cualquier otra ley, debe de servir al ciudadano, al humano. Las leyes son para servir a la comunidad, a la sociedad, no es al revés. No somos nosotros los humanos los que estamos para servir a las leyes. Pero independientemente de cuál ley se trate, en el espíritu de cualquier ley debe de observarse la procuración de la justicia. Luego entonces la justicia es aquello a lo que se debe de aspirar con cualquier ley en el trabajo de nuestros representantes populares del Congreso de la Unión. Pues cuestionamos al subsecretario de Hacienda, que es la autoridad de mayor nivel que nos ha atendido hasta este momento, bueno, aparte el señor senador, por supuesto, y el señor dijo que para él la justicia era el cumplimiento de la ley. Pues bien, no tenemos la menor duda de que no podemos obtener una respuesta favorable a nuestro problema, al atropello del que hemos sido víctimas dentro de las autoridades financieras mexicanas. Nos han dado muestras más que suficientes para tener la certeza de que se están todos ellos tapando con la misma cobija. La solución justa a nuestra demanda y causa debe de provenir de nuestros representantes populares del Senado, de los diputados o del Ejecutivo Federal, porque en el sistema financiero mexicano algo apesta, y apesta muy mal. El mensaje triste que nos están mandando las autoridades financieras mexicanas, no lo dicen expresamente, pero lo demuestran de manera implícita, es de que independientemente en qué institución financiera tengamos nuestros ahorros los mexicanos, no hay una autoridad que esté ahí para cuidarles las manos a los que administran las instituciones financieras. Esas instituciones, esas autoridades financieras que nosotros pagamos con nuestros impuestos, que tenemos ahí pagados con el producto de nuestro trabajo, que tenemos ahí esas autoridades para que les vigilen las manos a estas personas, porque dicho por ellos mismos, y así está establecido en los anales de la historia, por los banqueros, no hay mejor manera de robarse un banco que siendo dueño de él. Y si a eso le agregamos autoridades regulatorias o reguladoras, omisas o corruptas, ineptas o coludidas,
pues estamos perdidos, señores. Les agradezco mucho. René Castillo. Muchas gracias, senador, por darnos esta oportunidad. Yo voy a ser breve, muy breve. Compañeros aquí presentes, hace poco el presidente de Uruguay llamó a México que era un estado fallido. Inmediatamente las autoridades de nuestro país se enojaron. Dijeron, ¿cómo es posible que México sea un estado fallido? No es verdad. Claro que es un estado fallido. ¿De qué forma se le puede llamar a un estado que no cuida a sus ciudadanos? A los ciudadanos les matan a sus hijos y no pasa nada. Matan a 43 personas, no pasa nada. A nosotros los ciudadanos nos quitan nuestros ahorros y no pasa nada. Hay una institución que se llama la CONDUCEP para la protección y defensa de los ahorradores. Yo me pregunto y le pregunto a ustedes, ¿cuál protección? ¿Cuál defensa? El licenciado Jaime González Aguadé dice, actué en tiempo y forma. Mentira. Si hubiera actuado en tiempo y forma, no estaríamos pasando esta situación tan lamentable, compañeros. Si hubiera actuado en tiempo y forma, nos hubieran protegido nuestros ahorros. ¿Y qué instancia estamos ahorita? Ya nos quitaron todo ahora. Faltan 2.700 millones de pesos de las arcas. Como ustedes saben, una cantidad muy considerable. Yo firmo un cheque por 50,000 pesos e inmediatamente me llaman. Señor René Castillo, ¿usted autorizó el cheque? Y yo lo autorizo. ¿Y las autoridades qué hacen cuando salen 2.700 millones de pesos? ¿Qué nos dicen? ¿Ese dinero se perdió en el aire? ¿Ustedes pueden creer que esa cantidad se esfume en el aire? Y ahora nadie nos da respuesta a dónde está ese dinero. Yo me pregunto, compañeros, en un país tan necesitado, ¿qué se puede hacer con 2.700 millones de pesos? Aquí resulta que se lo gastó un señor en yates, en perfumes, en carros. ¿Ustedes creen que eso es un estado no fallido? Háganse esa reflexión ustedes. Veo compañeros aquí un poco aburridos, tediosos, pero pónganse en nuestros zapatos. El ahorro de 30 años. Mi esposa 25 años trabajando, yo 25, y de repente te dicen, René, se esfumaron todos sus ahorros. ¿Por qué? Porque la autoridad que estaba encargada de vigilar y de auditar una empresa, pues no hizo su trabajo. Así de fácil. Entonces, ¿cómo nos vamos a sentir nosotros? Aquí le agradezco públicamente al senador que nos esté dando este foro tan importante. Y a ustedes, compañeros, les digo que reflexionen si este no es un estado fallido. Muchas gracias. Muchas gracias, René. Bueno, yo quisiera dar mi opinión. Hemos estado estudiando el caso y a ver, estamos ante una omisión tan grande que llama a la sospecha. En enero pasado se aprobó la reforma financiera. El objetivo de la reforma financiera era fortalecer a todo el sistema, en particular a la Comisión Nacional Bancaria de Valores se le dieron mayores facultades para supervisar partes relacionadas. Este caso, precisamente, estamos ante un caso donde el problema es de empresas relacionadas de un mismo dueño, como ya se describió aquí, donde FICREA trasladaba recursos a empresas, a 3 empresas que eran del mismo dueño. Es decir, la Comisión Nacional Bancaria tenía todas las facultades para haber detectado estas operaciones. Les voy a decir por qué llama a la sospecha el tamaño de la omisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Nos trajeron aquí los compañeros una gráfica que es la evolución de la cartera de FICREA. Hay que decir que el titular de la Comisión Nacional Bancaria y Valores fue ratificado en esta administración, o sea que viene desde antes de 2012. Bueno, pues yo no sé dónde andaba el señor, pero resulta que esta institución FICREA pasó de una cartera de 760 millones en 2012 a 2.300 millones en 2013.
Y ha declarado públicamente el director de la Comisión Nacional Bancaria y Valores que las primeras investigaciones por parte de la Comisión Nacional Bancaria, los primeros cuestionamientos hacia FICREA son en marzo de 2014. En marzo de 2014, la cartera era de 3.300 millones de pesos. Y en las narices de la Comisión Nacional Bancaria de Valores se incrementó al doble. Es decir, en noviembre llega a 6.240 millones de pesos. Curiosamente, los desfalcos que aparentemente ahora están documentando las autoridades ocurren también cuando ya está la intervención de las autoridades. Dicen que durante septiembre y octubre se efectuaron transferencias hacia Monca, una de las empresas relacionadas del señor Olvera, se transfirieron 1.500 millones de pesos. Pero resulta que desde octubre está la PGR investigando a FICREA. Es decir, hay una investigación de la PGR y enfrente de la PGR trasladan 1.500 millones de pesos a una empresa relacionada que, por cierto, esas operaciones ya puede supervisar la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y resulta también que la Comisión Nacional Bancaria decreta la intervención el 7 de noviembre, pero ¿qué creen? Que un día antes retiran 470 millones de pesos y los destinan a Baus & Jackman, otra empresa relacionada del señor Olvera. Entonces, parece, por eso yo digo que es una omisión tan grande que llama a la sospecha. Y también tenemos que si no alertó a la Comisión Nacional Bancaria el crecimiento de 2010 de 5 millones el capital a 3.700 en 2014, pues entonces yo no sé qué tipo de alertas tienen. Y estamos claramente ante una intervención tardía, torpe y ahora ante una liquidación apresurada. Después de la intervención en noviembre, el 19 de diciembre se pretende entrar en liquidación. Una pregunta muy sencilla: ¿cuál fue el resultado de la intervención? ¿Qué encontraron con la intervención? ¿Dónde están las cuentas congeladas de las transferencias que se hicieron a las empresas relacionadas como Baus & Jackman, como Monca y como Lidman? ¿Qué resultados tuvo la investigación de la PGR cuando ya nos informan simplemente a toro pasado lo que ocurrió? ¿Dónde están las cuentas congeladas? ¿Dónde están los activos recuperados? ¿Cómo sabemos que esta liquidación a poco más de un mes de la intervención es el mejor camino para garantizar la recuperación máxima de los ahorros de los clientes de FICREA? No lo sabemos, nos falta mucha información. Me parece que estamos, insisto, ante una intervención tardía y torpe y ante una liquidación apresurada. Falta mucha información, hay acuerdos no cumplidos también aquí, que resulta muy decepcionante que las autoridades le hayan dado a tole con el dedo a todos los ahorradores en lo que preparaban el golpe de la liquidación y decirles: justicia para ustedes es lo que dice la ley, y se van con sus 25,000 lotes y se acabó. Por eso es lo que quieren, la liquidación apresurada, y además quieren aprovechar las fechas para que nadie se dé cuenta, para que no haya medios de comunicación, para decirles: tomen sus 25,000 lotes, no importa que haya sido el patrimonio de toda su vida y haya sido una cantidad mayor. Lo que quieren es encubrir la ineficacia, la ineptitud de la Comisión Nacional Bancaria. Por supuesto que participar en el sistema financiero tiene riesgos, pero esto se hace suponiendo que tenemos instituciones eficaces
que cumplen al pie de la letra con su tarea. No estamos en esa situación, no estamos en un caso extraordinario que de un día para otro explotó un caso que era muy difícil de prever o supervisar. Aquí está la evolución. Ya cuando intervino la Comisión Nacional Bancaria, ya cuando había investigaciones de la Comisión Nacional Bancaria, se duplicó la cartera de marzo a noviembre, cuando estaba metida ya la PGR, cuando había detectado operaciones ya la Comisión Nacional Bancaria de Valores y no hicieron absolutamente nada. Entonces, no se vale que los ahorradores tengan que pagar la ineptitud de los funcionarios. También queremos decir que en la famosa reforma financiera se le dieron nuevas facultades a la Conducef. Entre otras facultades era impedir la difusión de información engañosa de las instituciones financieras de su competencia en general, determinar los supuestos en los cuales se considere que existan cláusulas abusivas en los contratos de adición o definir cuando algunas instituciones se apartan de sanas prácticas. También tienen obligaciones nuevas la Conducef y hacemos un exhorto a que las cumpla, que es asumir la representación de la colectividad de usuarios cuando se realicen actos, hechos u omisiones que vulneren sus derechos e intereses. Estamos claramente ante este supuesto que establece a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y además la Conducef, dice la ley, podrá determinar los supuestos en los cuales se considere que existen cláusulas abusivas en los contratos de adhesión. A mí me molesta mucho escuchar a las autoridades cómo pretenden reclamarle a los usuarios, decirles pues que no tienen cultura financiera, fue su culpa que no leyeron la letra chiquita que dice que solo los va a cubrir por 25,000 UDIs y también pues son muy ingenuos porque estando la tasa de interés tan baja, ustedes van y depositan sus ahorros en un sistema que les ofrece el 10%. Primero, eso es absolutamente falso. Los ahorradores van a instituciones que están operando bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y no es cierto que pues estaban jugando a entrar a un sistema que era imposible de pagar. Las tasas promedio pues van variando respecto del plazo y sí están por encima de lo que ofrece el sistema financiero, pero no se le puede reclamar de ninguna manera a los usuarios de FICREA de haber sido inocentes o decir, pues ustedes ya sabían que estaban yendo a un sistema que no puede pagar eso. Es responsabilidad completamente de las autoridades. Entonces, pues para ellos resulta que la gente es tonta porque no se da cuenta. El gran fraude que se está cometiendo aquí es de la autoridad, incapaz de proteger a los usuarios de la banca. Que no se pretenda sorprender con las fechas. Vamos a trabajar aquí y vamos a proponer algunos acuerdos para recuperar la totalidad de los ahorros, porque no estamos en un caso de excepción, estamos entre un caso de omisión muy clara por parte de la autoridad y los usuarios no tienen por qué pagar esas omisiones. Parece como en este país que la justicia es para el que tiene dinero y la injusticia es para los pequeños ahorradores o para los que no tienen dinero. A los ahorradores se les pretende sancionar pagándoles nada más 25,000 UDIs y al defraudador, al señor Olvera, pues va a pasar una feliz Navidad pues en alguno de sus yates con la complicidad de las autoridades. Les hemos propuesto a los ahorradores, uno, tener un seguimiento permanente, darles acompañamiento a todas las negociaciones que hagan con la autoridad. Segundo, desafortunadamente nos toma el receso de la comisión permanente que regresa hasta el miércoles 7 de enero,
pero vamos a trabajar con ellos en un punto de acuerdo para solicitar toda la información del caso a las autoridades correspondientes y a promover la comparecencia inmediata del titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Hacienda. No vamos a permitir que se abuse por la incapacidad de las autoridades y que paguen ahora los ahorradores por sus omisiones. También le exigimos a la Conducef que asuma plenamente las nuevas facultades que nos pidieron en la ley y que asuma la representación de la colectividad de usuarios, en este caso porque se están haciendo actos, hechos o omisiones que vulneran los derechos e intereses de los usuarios. También queremos pedirle a la autoridad que no tome ninguna decisión final, que paren la liquidación hasta que no tengamos información completa en el Congreso, que esa es la mejor de las salidas. Si no sabemos los resultados de las investigaciones de la PGR, si no sabemos el destino de los recursos que fueron desviados, si no sabemos la forma de recuperar esos recursos, no se puede proceder a la liquidación, porque solamente se liquidaría con los activos que están en dominio de la autoridad. Y eso ya sabemos que no alcanza a recuperar la mayoría de los ahorros de los usuarios. Entonces, pedimos que se pare la liquidación hasta que estemos seguros de que ese es el mejor de los caminos y hasta que el Congreso tenga toda la información para estar seguros que esa es la mejor salida. Hay otras posibilidades que contempla la ley, no necesariamente la liquidación, y queremos estar seguros que se está cumpliendo con la ley y se está protegiendo a los ahorradores. Bueno, pues vamos entonces a tener un acompañamiento. Son bienvenidos, por supuesto que vamos a buscar el acompañamiento de otros partidos políticos, otros senadores y senadoras. No es la causa de nadie, es la causa que queremos que el Senado, como en otras ocasiones, apoye a quienes han sido víctimas de una injusticia. Esa es claramente una injusticia. Entonces, pues tenemos esos acuerdos, un acompañamiento permanente, preparar un punto de acuerdo para pedir información y solicitar la comparecencia inmediata en la primera semana de enero del presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, del responsable de la Procuraduría General de la República de estas investigaciones, del secretario de Hacienda, y hacemos un exhorto a la Conducef que asuma plenamente las facultades adicionales que se le dieron en la nueva, en la reforma financiera. Y también le pedimos a las autoridades que paren la liquidación hasta que el Congreso no tenga la información y estar seguros que este es el camino para garantizar la devolución de los ahorros a las personas defraudadas. El objetivo de nuestro trabajo en conjunto, lo quiero dejar muy claro para todos ustedes que nos acompañan, es lograr la recuperación de la totalidad de sus ahorros que les fueron defraudados. Ustedes no tienen por qué pagar la ineptitud de una autoridad. Muchas gracias. Vamos a... Gracias. Yo quisiera preguntarle, senador, si hay algún espacio en la ley que permita fincar responsabilidades a los funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y también a Conducef, ¿no? Por la, no sé si por omisión, si se puede llegar hasta ese punto, si hay algún camino legal para fincar responsabilidades no nada más en lo privado, sino también a las autoridades. Y preguntarle a uno de los ahorradores, creo que fue el señor Julio Rodríguez, que comentó sobre el fallecimiento de 3 adultos mayores y que una mujer perdió su bebé. Si está confirmada esta información, si nos puede regalar más detalles, porque esto se hace más grande aún la tragedia, si nos puede regalar más información sobre qué casos son y cómo fue que ocurrieron, en qué fechas. Muchas gracias. Julio. Bueno, como les dije,
tuve conocimiento del fallecimiento de 2 compañeros antes del 19 de diciembre y en esa amanecida del 19 de noviembre para el sábado 20 de diciembre sí tenemos los datos confirmados de la mujer que perdió a su bebé y de un adulto mayor que le dio un infarto ahí, murió camino o en el hospital. Pero conseguimos, los aquí presentes y los demás miembros de la comisión que no estamos aquí presentes, les conseguimos esos datos y con mucho gusto se los aportamos. Nombre, fecha y circunstancia. El nombre de la señora. El nombre de la señora El nombre de la señora que perdió a su bebé es Daniela Buitrón. Estaba embarazada y con estas noticias sí, perdió a su bebé. Bueno, nada más, a ver, Claudia, lo que vamos a hacer es solicitar información, es decir, no podemos juzgar, digo, para mí es evidente por las fechas y la evolución de la cartera, la clara omisión en la que incurre la Comisión Nacional Bancaria de Valores y mucho más porque la reforma financiera tenía como objetivo justamente darle a la Comisión facultades para supervisar partes relacionadas. Y el fraude que se comete, el mecanismo de fraude que se comete en este caso es FICREA, cómo desvía recursos a través de 3 sociedades anónimas que son de la misma persona, que son Pausan Jackman, Monca y Lidman. Las 3 SAs son propiedad del señor Olvera y de FICREA, de esta sociedad, transfiere recursos a estas empresas. Entonces tenía todas las posibilidades la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de haber detectado esas. Si recuerdas, muchas de los fraudes cometidos durante el FOBAPROA era precisamente créditos relacionados y la imposibilidad que tenía en ese tiempo la autoridad de detectarlos. Ahora se le dio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores toda la posibilidad. Entonces, vamos a solicitar información y la comparecencia inmediata. Voy a pedir a la Junta de Coordinación Política y además a los integrantes de la Comisión de Hacienda que la primera semana de enero podamos tener aquí al presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, al secretario de Hacienda y al responsable de la PGR que lleve este asunto para que nos den explicaciones de qué pasó en este asunto. Insisto, no estamos ante un caso que de repente pasó algo de la noche a la mañana. Hay una evolución muy clara, hay una intervención tardía y torpe de las autoridades y hay, pues parece que se comete el fraude pues delante de sus narices. Por eso yo digo que la omisión es tan grande, pues que llama a la sospecha. Buenas tardes. 2 preguntas. La primera para el legislador. ¿Cuál es el compromiso concreto del Senado con los señores? ¿A qué se puede comprometer el Senado? Supongo que un punto de acuerdo no es suficiente, pero me gustaría conocer su punto de vista sobre compromisos concretos y preguntarle a la gente hasta dónde está dispuesto a llegar, es decir, ¿tomarían calles, edificios? ¿Qué estarían dispuestos a hacer? Gracias. Mira, en lo personal un acompañamiento permanente. Como Senado lo que podemos hacer es lo que hemos propuesto. A partir del miércoles 7 de enero presentar un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia inmediata de las autoridades correspondientes, así como hacernos llegar la información para estar seguros de que se está actuando de la mejor manera. ¿Por qué le urge la liquidación a las autoridades? Precisamente para tapar las omisiones en las que incurrieron. Lo que quieren es decir, vámonos todos de Navidad, les damos sus 25,000 UDIs y se acabó. Pues eso no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir porque hay documentos y hay información que revelan que se pudo, dice González Aguadé, que actuaron a tiempo. Pues ¿a tiempo de qué? Intervinieron el 7 de noviembre y un día antes les volaron 470 millones de pesos, ¿de veras? Bueno, ¿quién se los va a creer? Intervinieron en marzo cuando había una cartera de 3,200 millones y de marzo a noviembre se duplicó la cartera. ¿Eso es intervenir a tiempo? Me parece que no, me parece que aquí hay responsabilidades
y hay claras omisiones. Y eso a eso nos vamos a comprometer en el Senado. Que si hay omisiones y si hay faltas a la ley, pues vamos a exigir que haya justicia. Justicia no significa, como dijo alguna autoridad de Hacienda, es que hagan una fila y pagarle sus 25,000 UDIs y que se vayan a su casa. No, justicia es ver cómo actuaron las autoridades, que esta bola de nieve les creció en sus narices y no hicieron absolutamente nada. El gran fraude aquí, como lo vuelvo a repetir, es de las autoridades omisas que permitieron estos abusos, incapaces de proteger a los usuarios de la banca. Bueno, estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias para hacer cumplir la justicia. Y mi segunda parte del texto sería: ¿qué estarías dispuesto a hacer tú por tu familia? Eso es lo que estamos dispuestos a hacer. La tercera pregunta, Yuridia Torres, del Financiero. Hola, buenas tardes. Yo le quiero preguntar sobre la propuesta que hace de hacer un llamado a la autoridad para que detenga esta orden de liquidación. Hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación ya pues el oficio de revocación para que FICREA siga operando, y esto es lo que avala pues esta disolución ordenada por la comisión. ¿Necesita algo más que un llamado en este momento, un oficio, o cómo hacer que se detenga y si es posible? Bueno, pues, por supuesto, mira, es una decisión del Ejecutivo, pero lo que estamos haciendo son señalamientos de que no puedes proceder. A ver, la liquidación se está decretando a poco más de un mes de la intervención. No son públicos los resultados de la intervención. Es decir, ¿qué encontró el interventor? ¿Qué cartera está? ¿A dónde se desviaron los recursos? Y no sabemos tampoco los resultados de la investigación de la Procuraduría General de la República. Entonces, ¿qué van a liquidar? Los activos que tienen actualmente en posesión. Por eso le están decretando la liquidación mínima de 25,000 UDIs. Lo que tiene que hacerse es la recuperación total de los ahorros de los usuarios, y eso solamente lo vas a lograr si tienes los resultados de la investigación de PGR, hacia dónde se desviaron esos recursos y la recuperación de los mismos, y saber todas las partes relacionadas, los créditos relacionados que dio esta empresa. Es decir, no puedes apresurar la liquidación sin conocer la recuperación total de los activos. Entonces, por eso estamos pidiendo, vamos a pedir que se suspenda esta liquidación, porque lo que quieren es tapar el tamaño de las omisiones que hicieron. No, es decir, hay que tapar el pozo lo más pronto posible para que no se note toda la irresponsabilidad en la actuación de las autoridades. Vamos a pedir, es decir, sabemos que es un acto de autoridad, pero vamos a pedir desde el Congreso, desde los senadores que nos quieran acompañar, que detengan esta liquidación, porque es una gran injusticia lo que se quiere cometer. Insisto, no tiene por qué pagar la gente con su patrimonio de toda la vida la incapacidad y omisiones de la autoridad. ¿Y cuándo harán esta propuesta? ¿Cuándo la enviarán? Porque ya está el oficio de revocación. Vamos a hacerlo de inmediato. Lo que no nos ayuda nada es que estamos en el periodo de la comisión permanente, pero pues, en lo personal vamos a hacer algunas acciones para tratar de incidir, y voy a buscar el apoyo de más compañeros en el Senado. La siguiente pregunta es de Gonzalo Soto. Y también preguntaba Francisco Nieto de compromisos, el exhorto que le estamos haciendo a la Conducef a que asuma las facultades adicionales que se le dieron. Tiene facultades muy claras y la Conducef debería estar al frente de la defensa de este grupo de ahorradores. Así a esas facultades nos pidieron en la ley y se las dimos. Les decía, la Conducef podrá asumir la representación de la colectividad de usuarios cuando se realicen actos, hechos u omisiones que vulneren sus derechos e intereses. Claramente estamos en un caso así. Entonces, en lugar de que la Conducef
haga un reclamo a los usuarios por falta de cultura financiera, que asuma su responsabilidad de ley de ponerse al frente de este caso. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Son varias preguntas, senador. La primera de ellas es, nuevamente con relación a la liquidación, es la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores quien determinó esta decisión. ¿Tienen ustedes, eso sí me podría especificar de manera más clara, qué pasos van a seguir para que se revierta esta liquidación que podría abrir las puertas de más opciones para los ahorradores? Una segunda pregunta es sobre el tema de los 470 millones. Ayer Edgar Bonilla, el vicepresidente jurídico de la CNBV, dio una respuesta que es un poco extraña al decir que en ningún país existe un sistema que detecte flujos en tiempo real. No sé si usted me podría hacer por favor un comentario al respecto. Una tercera pregunta, y perdón que me prolongue en esta, es la banca de desarrollo ayer les dio les presentó una propuesta donde pues era también bastante baja y no cubría el 100%. No sé si ustedes considerarían que es una alternativa o por dónde habría que irse. Y una última pregunta es con relación a los datos del interventor. Parece ser que ustedes han mencionado que habría que revisar nuevamente porque además los datos del interventor parece que han dejado más dudas e inconformidad entre los propios ahorradores en lugar de resolver esas dudas. Y digamos, los datos del interventor son básicos para poder partir, digamos, a una solución. Y si me permiten una adicional es con relación al caso de González Aguadé. Él había quedado en los últimos días de reunirse con los ahorradores, había dado su palabra de estar ahí, sin embargo, nunca se apareció, pero sí salió en otros medios de comunicación a contradecir lo que estaban planteando los ahorradores. ¿Usted qué considera, digamos, qué opinión le merece esta actuación que tuvo González Aguadé en los últimos días? Muchas gracias. Pues mira, se podrá esconder de los ahorradores, pero no se va a poder esconder del Congreso. Y está muy clara para mí, por los datos que son públicos, de una omisión muy grande por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de eso pues va a tener que rendir cuentas. De eso nos va a tener que rendir cuentas en la Cámara de Senadores. Me parece absurda esa respuesta de los 470 millones de pesos. Por aquí comentaba el compañero René Castillo y daba un muy buen ejemplo, pues que si tú giras un cheque por 50,000 pesos, haces una operación, de inmediato el banco te contacta para verificar la certeza de esa operación. Entonces, que no me digan que no se dan cuenta de 470 millones de pesos, digo, por favor. Ahora, si eso no lo pueden hacer, pues entonces, pues yo creo que no es el lugar, que se busquen otro empleo, ¿no? Porque sí, la tarea que tienen ahí es la de supervisar el sistema financiero. Y si no pueden detectar esa operación, bueno, pues entonces ya que nos atendemos. Me parece que tienes toda la razón, no conocemos los datos del interventor. Necesitamos un reporte del interventor, porque cuando llegas a la decisión de una liquidación es a partir de ciertas condiciones que se establecen o que tú determinas resultado de una intervención. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son los números? ¿Cuáles son las condiciones de la cartera? ¿Cuáles son los resultados de la investigación, por otra parte, de la Procuraduría, que te lleven a tomar la decisión de la liquidación? Menos de 2 meses de declarada la intervención. De verdad que resulta sorprendente, ¿eh? No sé si ya tengan toda la información. Sabemos que esta es una sociedad que operaba en todo el país. No sé si el interventor tuvo la capacidad de hacer la revisión de toda la documentación, de todas las sedes de todo el país para dictaminar que lo que procedía era la liquidación. Insisto, estamos ante una intervención tardía, torpe, cómplice y ahora ante una liquidación apresurada, que lo único que busca tapar son las omisiones que se cometieron y la incapacidad de proteger a los usuarios del sistema financiero mexicano. Hola,
Yo quisiera saber si ya tienen información acerca de, si ya tienen datos, si ya hay algunos arraigos, y sobre la pregunta de mi compañero de la banca de desarrollo, si van a aceptar esta propuesta y cuál es su postura ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tengo entendido que también están pidiendo su comparecencia. ¿Pedirían la intervención del secretario Videgaray o de quién? Mira, para ser más preciso, lo último contesto, queremos antes del Día de Reyes a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a la PGR y a la Secretaría de Hacienda, para que nos expliquen esto. Me parece que es un tema de la mayor relevancia, y pues que nos vengan a explicar por qué esas tres instituciones fueron incapaces de proteger a 6,000 ahorradores en el país. Sobre tu pregunta de la banca de desarrollo, la banca de desarrollo no puede absorber el 100% de los activos, bienes muebles e inmuebles, solo puede absorber una parte de los activos financieros para salvaguardar su riesgo de acuerdo a su propia regulación. En respuesta al tema, ¿qué se busca? La suma de factores es lo que buscamos. Buscamos la solución en este foro y con el apoyo de Mario, que nos dio su apoyo, su apego, su estima y su respeto, a diferencia de otras autoridades. Buscamos la suma de esfuerzos para alcanzar nuestro objetivo, salvaguardar la integridad de nuestros ahorros. Sabemos que ese esfuerzo puede emanar contundentemente de aquí, y como lo dijo bien claro, y me agradó al corazón, yo no te puedo llamar a cuentas, Jaime González Aguadé, pero aquí está quien sí. Gracias. Muchas gracias. No hay ningún arraigo todavía, no hay arraigos. No, pues no hay nada. El 80% de las respuestas de la PGR es no podemos decirle nada porque es un secreto, porque estamos en investigación. Vamos avanzando muy fuerte. Y lo mismo el interventor, dejó de contestar una N cantidad de preguntas argumentando su cláusula de confidencialidad con Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Aquí está toda la información de los acuerdos sí, es firmados. cierto. Les trajeron un folder con mucha información. Les recomiendo que se la lleven. Bueno, antes de que se retiren, señores, quisiera yo públicamente agradecerle al senador Mario Delgado su atención, su apoyo, y queremos pedirlo en lo que viene. Muchas gracias, senador. ¡Viva México! ¡México!